Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 4 del aula 13421, conformados por Ever Olivares, Juan Yuyes, Jeremy Cifuentes, Said Gutiérrez y Cayo Dávila. En esta clase, tema de historias del Perú, hablaremos acerca del terrorismo en el Perú durante el siglo XX. El terrorismo en el Perú fue consecuencia de varios factores, como la desigualdad social, crisis política, crisis económica, entre otros, que motivaron su origen de movimientos radicales, como el Sendero Luminoso, el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, que intentaron tomar el poder. El principal grupo terrorista Sendero Luminoso, que se originó en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, donde el profesor de filosofía Abimael Guzmán construyó una ideología maoísta de pensamiento Gonzalo, que defendía una revolución violenta. El departamento de Ayacucho fue el principal actor, considerado uno de los departamentos más pobres, olvidados del país, la cual facilitó su influencia ideológica, revolucionaria, radical, dando inicio a uno de los periodos más destructivos de nuestro país. La Comisión de la Verdad y Reconciliación describe como Sendero Luminoso inició la violencia aprovechando las condiciones de exclusión histórica, la precariedad del Estado en las zonas andinas, desencadenando el periodo más destructivo de la historia republicana. En la semana 11 del curso abarcamos sobre el gobierno de Alan García, donde la crisis económica, la cual afectó a la población peruana, caracterizado por la hiperinflación, el desabastecimiento que generó descontento social, producto de ello se intensificó la lucha armada. En la semana 12 se puede evidenciar los distintos testimonios de principales actores vinculados durante el terrorismo. En las semanas posteriores podemos evidenciar cómo se produjo el terrorismo, sus manifestaciones más críticas, sus causas en términos sociales, políticos, económicos y consecuencias, destacando el papel de las instituciones, las reformas implementadas para restablecer el orden democrático y cómo se superó esta etapa más devastadora de la historia nacional. Uno de los factores que contribuyó al nacimiento del grupo terrorista fue la división interna del comunismo entre los años 60. Es durante el cuarto congreso del Partido Comunista de 1964 donde se produjo una ruptura de fracciones. Por un lado, la pro-soviética y otra más radical, que adoptaba la ideología maoísta y proponía la lucha como una forma de instaurar el socialismo. Esta división fue esencial para el surgimiento de Sendero Luminoso, quien adoptó la vía armada para lograr su objetivo. Asimismo, la pobreza extrema, la exclusión social y la desigualdad que afectaron en zonas rurales, especialmente en Ayacucho, fueron factores que permitieron la expansión de este grupo. Dentro de la fuente primaria elegida, se puede observar una entrevista hecha a Abimael Guzmán en 1992, donde este señala que dentro del campesinado pudo hallar la forma de atacar al país, aprovechándose del pobre apoyo que este sector recibía por parte del Estado. He visto luchas campesinas, he visto represiones fuertes. Eso marcó profundamente mi comprensión. Entendí lo que era el campesinado. Es de campesinado pobre en nuestro país. Un campesinado que, por centurias, combate, brega, lucha, trabaja en comunidades y que los siglos no pueden acabar. Más bien son vigorosos y se desarrollan contra viento y marea y son las más de la tierra. Eso que eso me hizo comprar una cosa. Y en la base del Perú es aunque no. Las consecuencias del terrorismo en el Perú fueron devastadoras. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, nuestra fuente primaria, la cifra más probable de fallecidos superó los 69.000 personas, producto de los asesinatos, secuestros, desapariciones y torturas, ejercidos tanto por Sendero Luminoso como por las fuerzas de seguridad del Estado. Los ayacuchanos representaron alrededor del 37% de las víctimas. 3 de cada 4 personas fallecidas fueron de origen campesino y tenían como lengua materna el quechua. Los jóvenes varones de entre 20 y 49 años constituyeron el 55% de las víctimas. Contreras y Cueto documentan que el departamento de Ayacucho mostró las heridas de la guerra. Según el censo de 1993, su población era inferior a la del censo anterior de 1981, evidenciando la migración forzada y las muertes. Los departamentos serranos como Apurímac, Huancavelica y Pasco también quedaron profundamente postrados en su desarrollo económico. Además, como señala Río Sierra, la violencia afectó profundamente a las instituciones democráticas. Durante el gobierno de Fujimori se instalaron tribunales militares sin rostro que violaron derechos humanos, dejando una secuela de inocentes encarcelados.
La Comisión de la Verdad concluyó que este fue el conflicto más violento y prolongado de toda la historia de la República Peruana. Bueno, aquí tenemos a nuestro primer entrevistado, el señor Juan Carlos Vivian Mesa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes, estimado tocayo. Gusto de saludarte y para responder alguna de tus interrogantes y preguntas en esta tarde. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo recuerda usted su vida diaria durante la época del terrorismo y qué cosas cambiaron más en su rutina por el miedo o la inseguridad? Bueno, primero es que yo soy de Tumbes y en Tumbes, a diferencia de otras regiones del país, era una de las regiones con pocos incidentes provocados por el terrorismo entre los años 80 al 2000. Pero dentro de ese contexto salí alguna vez de la región, como la región de La Libertad, en la ciudad de Trujillo, de igual manera la ciudad capital en Lima. Y bueno, se veía un tema de un ambiente de convulsión, un tema bastante preocupante para el día a día de todas las personas que andábamos haciendo algún quehacer, principalmente en las calles. No había la seguridad, incluso en las propias casas, por este tema de los cochebombas que se daban en algunos sectores o áreas de las ciudades. Y el clima no era tan favorable, siempre fue, repito, de nervios y de terror que muchas personas pasaron en algún momento. Como repito, en Tumbes hubieron algunos hechos que marcaron también en algún momento parte de mi vida, por los años 90, cuando en el distrito de San Jacinto, de la provincia de Tumbes, hubo un atentado en la comisaría de ese distrito. Lamentablemente fallece un efectivo policial a raíz de un detonante con dinamita, y luego de unos días se logra a través de una redada la captura de algunos de estas personas que participaron, encontrándose justamente el arma de fuego, que fue un revólver, el cual pues identificó que le pertenecía al efectivo policial fallecido en ese atentado terrorista. Muy bien. Aparte de lo que usted nos cuenta, ¿vivió o presenció alguna situación que lo haya marcado especialmente durante esos años y que aún recuerde con claridad? Bueno, hay hechos muy importantes en la vida nacional, ¿no? Como la captura del siglo, que se le denominó el 12 de septiembre de 1992 a través del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, que luego tuvo otros hechos, ¿no? Más adelante, como también el atentado en Tarata, el 16 de julio también del año 92, previo a la captura, ¿no? de la bestia. Y luego pues tenemos un hecho bastante importante en la vida de nuestro país para la pacificación, que ya venía año tras año en esa línea del segundo gobierno del presidente Fujimori, ya por el año 1996, el 17 de diciembre, donde se toma la embajada del Japón en Lima, el cual fue por un grupo de terroristas pertenecientes al grupo del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que termina satisfactoriamente como una de las operaciones militares con mucho éxito, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Muchas gracias. Gracias también. ¿Cómo recuerda usted su vida diaria durante la época del terrorismo y qué cosas cambiaron más de su rutina por el miedo o la inseguridad? Yo recuerdo que fue una época muy fea y vivíamos totalmente asustados las 24 horas del día y no sabíamos en qué momento podía explotar una bomba o un cochabomba. Fue una década muy desastrosa. ¿Vivió o presenció alguna situación que lo haya marcado especialmente durante esos años y que aún recuerda con claridad? En un momento sí. Estoy recordando que entre la avenida Foxe con Venezuela, cerca del Hospital Naval, eso de las 10 de la mañana hicieron volar el banco de crédito que estaba en aquella esquina. Y fue fatal para todos nosotros y muy traumante. Muchas gracias. Para la conclusión, vamos a tener en cuenta las causas y consecuencias y la información que nos dieron los entrevistados. Hay que tener en cuenta que en esta época había abandono por parte del Estado, exclusión social y mucha pobreza. Como ejemplo tenemos Ayacucho. En esta época todos los peruanos vivían con miedo y esto lo aprovechó el grupo Sendero Luminoso para poder seguir creciendo. Hay que tener en cuenta que también habían las rivalidades ideológicas y esto hacía que las comunidades campesinas que fueron abandonadas le dieran el apoyo a este grupo terrorista. Las consecuencias fueron muy graves, ya que dejó muertos a miles de peruanos y además todas las regiones estaban siendo afectadas. Por más de que una zona no sea punto rojo, eso no importaba, ya que las acciones de este grupo afectaban a todo el país. Entonces, como hemos mencionado, el Estado, si bien actuaba, lo hacía de forma ya cuando era muy tarde, ya no había nada que se podía hacer. Y esto era uno de los errores que cometía. Entonces, una solución que proponemos como grupo era de que el Estado debió dar apoyo a las comunidades campesinas y no abandonarlas. Pero no queremos decir de que solo se queden unos días y se vayan, sino de que les den un apoyo constante y todo lo que necesitaban para poder seguir viviendo en paz.
Todo esto para que así el grupo Sendero Luminoso no logre reclutarlos de ninguna manera. Muchas gracias.